Hola chicos, buenos días. Vamos con la tercera clase entonces ya de costeo, promoción y venta. Seguimos con fundamentos de costo. Las clases pasadas pudimos ver ya contabilidad costo, vimos también con respecto a costos, cuál era el significado de costo y esta valoración económica, eh, este fin productivo también, ¿cierto? Para poder en el fin producir algún servicio o algún bien, ¿cierto? Y obviamente que sacrificando en cierta medida lo que son los materiales, la mano de obra, etc. Lo que vamos a hablar hoy día va a ser dejar claro que existe diferencia entre costo, gasto y pérdida. O sea, claramente cuando hablamos de pérdida, podemos a lo mejor entender mucho mejor. Pero de cierta forma, el costo también es una pérdida que me significa a mí porque estoy gastando plata y el gasto lo mismo. Pero son considerados distintos a lo que es pérdida. Cuando hablamos de costo, sabemos que está formado por esas erogaciones, que son desembolsos en que es necesario incurrir para la obtención de determinados productos destinados a la venta. También se puede indicar que son los desembolsos necesarios para la fabricación de algún producto o servicio que aún no se ha realizado a través de la venta, que se recupera cuando ésta se realiza, es decir, que estos desembolsos tienen una retribución económica. En las empresas agrícolas de campo se les llama costos de producción, a la aplicación de recursos, mano de obra, insumo y otro, esto ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Que conduzcan a la obtención de la producción y al proceso de transformación de la producción en productos terminados para la venta post cosecha. Recuerden que vamos a empezar a hablar del tema principal con respecto a lo que es la producción de vino, por ejemplo. En empresas pecuarias se le llama también costo de producción a las aplicaciones de recursos que se realizan en los galpones de aves, a las plantas de concentrados, a los corrales, a las cercas para los animales mismos, etc. Y en empresas agroindustriales, por ejemplo, se llama costo de producción a la aplicación de recursos, mano de obra y material a la planta de procesamiento para poder obtener, por ejemplo, una mermelada enlatada, unos duranos en conserva, por ejemplo, etc. Cuando hablamos de los gastos, aquí ya es un concepto nuevo que no habíamos visto antes, son erogaciones también, son desembolsos, pero de recursos necesarios para mantener un funcionamiento en la empresa agrícola. En este grupo entran un conjunto de costos que no son de producción, pero que son necesarios para el funcionamiento empresarial de la agrícola, como aquellos originados por el área administrativa, logística, estrategia empresarial, ventas, ¿cierto? Una característica de los gastos es que se asocian directamente con el periodo en que se causan y no con la producción. ¿Ok? Por ejemplo, los gastos pueden ser del año, el sueldo del año completo. En cambio, yo la producción la puedo llevar cada 2 meses. Entonces voy a tener 5 producciones en el año. Ejemplos de gastos son, por ejemplo, los servicios, arrendamientos, seguros, salarios administrativos, prestaciones, bonificaciones, etcétera, que no han sido relacionados con la producción, no tienen nada que ver con la producción, no tienen que ver con la mano de obra que produce, ni con la materia prima, nada, sino con la administración, logística y estrategia. Por lo tanto, si bien no se recuperan, no tienen una retribución monetaria como en el caso de los costos, tienen una retribución operativa, ¿ya? Y finalmente, pérdida, que puede ser el concepto más fácil de aprenderse, que es que cuando ocurre una cesión, pero no hay una contrapartida o una retribución. Por lo tanto, hubo una pérdida. Esta puede ser voluntaria, por ejemplo, ayuda para fines benéficos, o impositiva, que tiene que ver con el tema de las tributaciones, los impuestos, etc. O involuntaria y fortuita, por ejemplo, que nos roben, que hay un incendio, o producto de una situación desventajosa de mercado, que haya una venta deficitaria, Ahí vamos a obtener pérdidas, ¿cierto? En resumen, desde la perspectiva de la contabilidad de costos, que es lo que a nosotros nos va interesando aquí, tenemos dividida la empresa en dos partes entonces. En una parte que es de producción netamente, que independiente si es una empresa productiva que fabrica bienes o una empresa que fabrica servicios, ¿ya? Tenemos una parte también que es administración y venta, que sería la segunda. Los desembolsos o erogaciones que se generan en producción se les denomina costos y los
desembolsos o erogaciones que se generan en administración y ventas se denominan gastos, ¿cierto? Todos aquellos desembolsos por los cuales no obtenemos ningún tipo de retribución son considerados pérdidas. Entonces vamos a empezar con este cuadrito que nos va a empezar a ayudar a mostrar todo lo que viene para adelante. Cuando hablamos de producción, bienes o servicios, vamos a hablar de costos porque tienen una retribución económica, mientras que cuando hablamos de administración-venta, vamos a hablar de gastos porque tienen una retribución operativa. Y afuera de este recuadro vamos a estar la pérdida, que no tiene ningún tipo de retribución. Entonces los costos, aquí vemos, esto no tiene nada que ver con el lado agrícola, esto es en general. Por ejemplo, los costos están la mano de obra al destajo. ¿Qué significa la mano de obra al destajo? La mano de obra de producción, esa que se contrata solamente cuando tenemos producción. En cambio acá, en los gastos, están los sueldos y salarios del personal administrativo, que están todo el año y siempre, gerentes, secretarias, aseadores, mensajeros, que no son directamente relacionados con la producción, pero que ayudan a que se pueda llevar a cabo. En los costos están las materias primas, materiales de consumo, mercancías, flete, arrendamiento del local de la planta donde se genera la producción, servicios públicos, depreciación de máquinas y equipos, daños y reclamos, costos. En cambio, los gastos tenemos vendedores, arrendamiento de la oficina, papelería, correo y teléfono, gastos de publicidad, transporte, mantenimiento de vehículos, capacitaciones, depreciación de equipo de oficina, pero los gastos son siempre relacionados con el área de administración. En cambio, los costos son siempre asociados con el área de producción. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a ver algunos tipos de costos. Los distintos tipos de desembolsos o erogaciones se clasifican de acuerdo a su comportamiento, sobre todo relacionado con el volumen de producción y el volumen de venta. Por ejemplo, existen unos costos que son costos fijos. Son aquellos que permanecen inalterables cualquiera sea la cantidad de unidades producidas o vendidas. Esto quiere decir que independientemente del nivel de producción o nivel de venta, se debe realizar igual. Por ejemplo, el arriendo de mi planta de producción no va a cambiar el valor si yo vendo o no vendo. Sin embargo, si la empresa produce o no produce, venda o no venda, la va a tener que cancelar de igual manera, ¿cierto? Entonces el arriendo de la planta de producción, para que sea considerado un costo, tiene que ser de producción, no va a cambiar, por lo tanto va a ser un costo fijo. Cuando hablamos de nivel de producción, significa que podemos tener costos que son costos fijos, y cuando hablamos de nivel de ventas, por ejemplo, que ahí deberíamos hablar de gastos, igual significa que podemos tener gastos que sean considerados costos fijos. O sea, tampoco quiero que nos confundamos con esto, pero cuando hablamos de costos de producción, podemos tener costos fijos, pero cuando hablamos de gastos de administración o ventas, también podemos tener costos fijos dentro de estos, ¿ya? Los costos variables son todos aquellos desembolsos o erogaciones que van a variar de acuerdo al nivel de producción o nivel de venta. Por ejemplo, si aumentamos el nivel de producción o ventas del costo total, obviamente que van a haber costos que también van a subir o van a bajar. Por lo tanto, tendremos costos que van a ser costos variables y gastos también que van a ser gastos variables, como lo vemos aquí. Ejemplo de esto es que, por ejemplo, relacionado con producción, la materia prima, mientras más bienes fabriquemos, el costo variable total va a aumentar. Y en administración y ventas, la comisión de los vendedores, si vendemos 0 no hay comisión, y si venden 10 tendrán una comisión asociados a esas 10 unidades. Por lo tanto, también vamos a tener costos variables dentro de los gastos administrativos o de venta. Otro ejemplo serían los pagos por mano de obra, por jornada o al contrato. Por ejemplo, si producimos 10 peras, vamos a tener 10 personas. Una por pera, por poner un caso. Si producimos 20 peras, vamos a tener que tener 20 personas. Por lo tanto, ese es un costo que va a variar. Y con respecto a los costos variables dentro de la administración y empresa, el mejor ejemplo es de la comisión. Un vendedor gana un sueldo base, pero si vende más, va a tener más sueldo. Por lo tanto, ahí ese costo o el resto del sueldo de él va a ser variable, no va a ser fijo. Acá vemos, por ejemplo, un gráfico de nivel de producción que tiene que ver con los costos fijos y variables. Si ustedes se dan cuenta, el costo fijo siempre es fijo, es una línea fija. Fija, que parte en 0.1 de costos de producción, que son miles de millones por hectárea por año. Ya parte ahí.
Pum. Estos son los costos fijos. Aquí están todos los costos de arrendamiento, ¿cierto? Etcétera. Y luego desde el costo fijo en adelante vienen los costos variables que tienen que ver con la producción. O sea, si aumenta la producción, en el nivel de producción aquí, 70, 75, 80 toneladas, van a aumentar los costos variables que finalmente van a guiarnos a nuestros costos totales. Entonces se aprecia la relación costo de producción versus nivel de producción. En cada nivel de producción el costo total es la suma vertical de costo variable y costo fijo, ¿cierto? Por ejemplo, una mayor producción de remolacha aumenta el costo total a un ritmo dependiente solo del costo variable, porque los costos fijos van a ser fijos, ¿ya? Ahí en clase podemos dar más ejemplos, sí, de todas maneras. Y tenemos costos que son considerados costos semivariables o mixtos, que son aquellos que en su conformación presentan un componente fijo y otro componente variable, y aquí el más típico puede ser el de vendedor. El vendedor es un costo semivariable o un costo mixto, porque tiene un sueldo fijo y tiene una parte que es de comisión que va a variar dependiendo de las ventas. También tendremos costos que son costos mixtos y gastos que también son gastos mixtos, o sea, costos mixtos. Por eso tiene el tema de los vendedores aquí, ¿ya? No quiere decir, esto para que no nos perdamos, no quiere decir que cuando hablamos de gastos que no tienen una retribución operativa en administración y venta, no podamos tener dentro de esos costos fijos, costos variables, costos mixtos. ¿Ok? Chicos, nos vemos, que estén muy bien, un abrazo grande.